Muy buenos días amigos, el día de hoy vamos a estar analizando una situación muy particular que está sucediendo en Bolivia, sobre todo en esta época de fin de año. No hablamos de la Navidad, hablamos de una demanda que se quiere entablar contra todos los profesores que han aplazado a alumnos dentro de la gestión 2023. En Bolivia existe una larga tradición de lucha de protestas, sin embargo esto ahora ha llegado a un extremo de demandar a los profesores, de hacer protesta contra profesores por aplazar a los hijos de determinadas personas. ¿Qué pasó en estos colegios? ¿Cuáles son las exigencias de los padres de familia? Y la gran pregunta, ¿qué realmente puede pasar con los profesores si es que los padres de familia presentan estas demandas? Es lo que vamos a ver a continuación. Bienvenidos. Este video sale un poquito de nuestro rol de video, sin embargo considero que es muy importante analizar esta coyuntura judicial, política y social que se encuentra actualmente en vigencia dentro del territorio boliviano. Esto sucede con los colegios, específicamente con aquellos colegios donde se encontraban los alumnos en el último año, es decir, en la promoción 2023. ¿Qué pasó en estos colegios? En noviembre termina un ciclo anual escolar en todo el territorio boliviano, y con esto se entregan las notas finales de todos los colegios y de todas las escuelas. Sin embargo, algunos padres de familia se han dado cuenta que sus hijos se encontraban aplazados, es decir, que no habían tenido un rendimiento adecuado en el año y por lo tanto no podían pasar de gestión. O en el peor de los casos, sus hijos se encontraban aplazados en la promoción y no podían acceder por lo tanto a titularse como bachilleres dentro de la gestión 2023. De aquí comienza la lucha entre padres de familia y profesores que estaban impartiendo clases. Porque según los padres de familia y algunos estudiantes, según las declaraciones que han vertido a la prensa, era culpa de los profesores que estos estarían aplazados. ¿Cuál es la exigencia de los padres de familia? Los padres de familia exigen al colegio o a los colegios y a los profesores que se rinda un examen o un reforzamiento y este sea suficiente para que puedan aprobar el año. Enuncian que ha existido alguna vulneración del derecho a la educación de los estudiantes, exigiendo justicia en contra de los directores y profesores que han osado aplazar a sus hijos, solicitando incluso la intervención del Ministerio de Educación a algunos colegios particulares porque considera que aquí ha habido un acto de racismo, discriminación y violencia contra sus hijos. De la misma forma, existe una evaluación permanente y continua de los profesores, porque la lógica que manejan estos padres de familia es que si te contratan para impartir clases o se aplazan en las materias, entonces es culpa del profesor porque no está cumpliendo su trabajo y por lo tanto necesitan ser fiscalizados. Y por último, declaran, y esto según aseveraciones que se han hecho en medios de comunicación, ya se han realizado, que iniciarán procesos penales por racismo, discriminación y por violencia psicológica a estos estudiantes que han sido aplazados en la gestión 2023. Y a todo esto, ¿qué responden los colegios? Pues los colegios responden que han cumplido todos los parámetros y protocolos para informar y tratar de ayudar a los estudiantes, pero que no se ha podido en algunos casos particulares, es decir, casos donde ni siquiera teniendo una nota de 100 puntos en el último trimestre hubieran podido aprobar o salvar el año. Y según ha informado una autoridad de la Federación de Maestros, Alex Morales, a 30 de noviembre de 2023 ya se han iniciado 70 denuncias contra profesores a nivel nacional por racismo, discriminación y violencia psicológica. Entonces, esta situación se encuentra actualmente en un estado de confrontación. Sin embargo, aquí hay que hacer un análisis jurídico interpretativo, más allá de lo que dicen las noticias, lo que dicen los padres, lo que dicen los medios de comunicación. Un proceso judicial no es un chiste, engloba cierto tipo de situaciones, cierto tipo de requerimientos y también cierto tipo de responsabilidades. Entonces, aquí hay una pregunta importante que es responder. ¿Realmente pueden surtir efectos legales las denuncias que van a presentar los padres? Analicemos un poquito esta situación. Por lo que se puede entender de la prensa, de lo que dicen y lo que declaran los padres de familia, se enfocan que iniciarán las denuncias por 3 delitos fundamentales. Violencia psicológica, que establece que Artículo 272 bis. Violencia familiar o doméstica. Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo incurrirá en pena de reclusión de 2 a 4 años, siempre que no constituya otro delito.
4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar. Bajo situación de dependencia o autoridad. Racismo, que establece que la persona que arbitrariamente e ilegalmente restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos, indígena, originario, campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 años. Y por último, la discriminación, que según el Código Penal establece que la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género. Identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Como se puede observar, son delitos muy particulares que tienen que reunir ciertos criterios para ser admitidos o por lo menos para que se abra una investigación para ver si se han cumplido o no se han cumplido con estos criterios. Analicemos uno por uno. Sobre la denuncia de violencia psicológica. El delito de violencia psicológica se encuentra estipulado en el artículo 272 bis del Código Penal, ha sido insertado por la Ley 348, que establece una pena de 1 a 4 años de cárcel en caso de que se compruebe que una persona ha sufrido o ha sido víctima de violencia psicológica, pues ya sea por algún familiar, algún padre o aquella persona que haya tenido bajo su cuidado a esta persona. Entonces, aquí es donde iniciaría esta denuncia o por donde los padres de familia quieren hacer iniciar esta denuncia. ¿Por qué? Porque todos estos estudiantes aplazados según el criterio de los padres estaban la tutela y bajo el cuidado y bajo la protección de los profesores. Entonces los profesores, al haberlos aplazado, han incurrido en este delito de violencia psicológica, porque el aplazo para ellos es una violencia. Sin embargo, el problema legal está en comprobar precisamente esto, en que el aplazo haya sido un efecto de la violencia y no asimismo haya sido una consecuencia por los estudios que no pudieron completar sus hijos. Y aquí está el detalle. Si bien ha existido una nota de aplazo hacia estos niños, hacia estos jóvenes, se tiene que comprobar que esta nota de aplazo es un efecto de que cierto tipo de profesor, para aplicar violencia psicológica porque tiene rabia o porque tiene, no sé, cualquier tipo de situación con un estudiante en particular, lo ha aplazado de forma intencionada y con el fin de provocarle algún tipo de violencia psicológica que pueda afectar a los niños. Es decir, no es simplemente me ha aplazado y me siento muy ofendido o me da ansiedad, sino que se tiene que demostrar que ha existido esta intención de generar esta violencia. Extremo que no se puede demostrar en estos casos. Por lo tanto, este tipo penal no puede prosperar, porque la nota de aplazo, como ya les dije, es una consecuencia de los actos, una consecuencia de las omisiones, de las responsabilidades que tenían los hijos y los padres para completar estas notas y rendir académicamente bien. Pasemos al segundo delito que quieren iniciar. El segundo delito que quieren iniciar es el proceso por racismo, que se encuentra en el artículo 281 quinquies del Código Penal, que ha sido insertado por la Ley 045, Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, que habla específicamente sobre la vulneración de derechos de personas por autoidentificación cultural, es decir, que pueden ser aymaras o quechuas o incluso guaraníes que se sientan vulnerados por sus derechos, por la vestimenta que tengan, por la religión que profesen o por la situación de considerarse a sí mismos indígenas y que por lo tanto han sido vulnerados en algunos de sus derechos. Por lo tanto, este tipo penal no puede ser iniciado contra los profesores porque no se basa el hecho en eso, sino se basa en una autoidentificación cultural. Por eso se desecha este tipo penal, ya que no ha existido ninguna acción de racismo por la vestimenta o la autoidentificación de cualquiera de los alumnos o de los padres de familia con alguna etnia o con alguna de las 36 naciones y pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Estado. Y por último, tenemos el tipo penal por el que se ha hablado mucho
y han dicho muchos padres de familia que van a iniciar el proceso por este tipo penal. Les hablo de la discriminación, que se encuentra establecido en el artículo 281 sex-10, y ya habla en un sentido más amplio, porque la ley establece que cualquier sentido o cualquier tipo de consideración que se haga, ya sea sexo, religión, edad o cualquier otra situación particular de una persona que sea suficiente para generar la vulneración de algún derecho constitucional, puede ser interpretado como discriminación y por lo tanto puede ser perseguido penalmente con una pena de libertad de 1 a 6 años. Entonces vemos que se abre el abanico y por lo tanto este es el tipo penal por el que los padres quieren usar para tratar de presionar o para tratar de forzar alguna nota mínima de aprobación contra los profesores. Y aquí es donde se encuentra la dificultad, porque en este tipo penal es necesario establecer cuál es el derecho constitucional que sea vulnerado por la vestimenta, por la edad, por el sexo, por la religión o por cualquier otra circunstancia, cosa que no existe aquí, porque el decir que se ha vulnerado el derecho a la educación no es suficiente. ¿Por qué? Porque si revisamos la Constitución Política del Estado, cuando habla de los derechos a la educación, en ninguna parte establece el derecho a pasar de curso. No, el derecho a la educación engloba todos aquellos mecanismos idóneos que tiene la familia, que tiene la sociedad y que tiene el estudiante para estudiar bajo el sistema estatal. Entonces, alegar que el aplazo es una vulneración al derecho no tiene ningún fundamento legal y por lo tanto tampoco es una denuncia que puede prosperar. Como pueden observar, se puede decir mucho frente a las cámaras, se puede decir mucho frente a las pantallas de televisión y a los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, los que han pasado por un proceso judicial y más aún por un proceso penal, saben que no simplemente es decir esto o el otro, sino que existe una etapa probatoria, existe una etapa de investigación y existe una etapa en la cual uno tiene que demostrar lo que está denunciando, tiene que demostrar que ha habido una violencia, tiene que demostrar que ha habido un acto de discriminación, cosa que por los elementos que se están manejando, por los elementos que dicen los padres, no es posible de demostrar. Sin embargo, esto va a depender mucho de la defensa que se formulen para los profesores, ya que no es lo mismo iniciar o entrar en un proceso penal con todos los elementos de prueba y con toda la jurisdicción y la fundamentación sostenida que ir a un proceso penal a ciegas. Hay que tomar en cuenta, y esto para cesar esta breve exposición, que existe también una responsabilidad de los padres que presenten esta denuncia. No es presentar denuncias por presentarlas, sino que existe en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal también, la responsabilidad que se establece cuando la denuncia que han presentado es rechazada por ser falsa y temeraria. Entonces también aquí los padres que inician la denuncia o los que ya han iniciado la denuncia están pasibles a ser también denunciados por este tipo penal. Se encuentra en el artículo 166 del Código Penal y establece una pena de 1 a 3 años de cárcel. Y se comprobara que esta denuncia ha sido falsa y temeraria, estos padres también pueden ser denunciados por activar todo el sistema penal, por activar todo el sistema fiscal, por una denuncia falsa cuando se necesitan estos recursos y estos actuados policiales en otros casos mucho más graves y mucho más importantes. Y ahora la pregunta les traslado a ustedes. ¿Qué opinan sobre esta situación que pasa en Bolivia? ¿Están de acuerdo con los padres de familia que se ha vulnerado el derecho a la educación? ¿O por otro lado, están de acuerdo con los profesores de decir que persona que nos rinde, persona que se tiene que aplazar? Los leo en los comentarios. Y bueno, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Recuerden, si necesitan ayuda, Asesoría Jurídica de G, estamos para solucionar sus problemas. Un abrazo a todos. Saludos.